de la Sima Academy de este jueves. Vamos a asistir a una presentación exclusiva y a su posterior mesa redonda. La presentación es sobre el estudio del perfil del inversor inmobiliario en España y sus preocupaciones. Y tenemos con nosotros, para presentarlo y también para moderar la mesa posterior, a Pedro Costoya, que eres responsable de comunicación, marketing y venta directa de Das Seguros. Correcto. ¿Es correcto, no? A ver si esto sí es correcto. Pues Gracias. nada, adelante, todo tuyo. Vamos a tomar nota sobre ese informe Genial. y sus conclusiones. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Empezamos. Como ha dicho, yo soy Pedro, estoy a cargo de marketing, comunicación y venta directa en Das Seguros y os doy la bienvenida a la presentación de este estudio del perfil del propietario inversor en inmuebles de alquiler en España, sobre pues eso, cómo es el perfil y cómo son las preocupaciones. Como sabéis, DAS, el grupo DAS es una compañía que proporciona soluciones aseguradoras y servicios legales para facilitar la vida de las personas, y parte relevante de lo que hacemos y de nuestra actividad son los seguros de impago. Y somos uno de los players más relevantes en este mercado de seguros de impago de alquiler, ¿no? Y este estudio nace como parte de varias iniciativas que tenemos para el desarrollo de nuevos productos, nuevas soluciones y a la vez de la mejora de experiencia de nuestros clientes. Después de explicar este estudio, que hemos intentado resumir, complementaremos el estudio con una mesa redonda con tres profesionales de reconocido prestigio. Tenemos a la vicepresidenta de OESA, Mercedes, tenemos a Alfredo, CEO de Pronto Piso, y tendremos a nuestro director comercial, Alfredo, que, bueno, y con los que tendremos un debate un poco acerca de las conclusiones que hemos hecho que hemos sacado de este estudio, ¿no? Gracias por aceptar nuestra invitación. Y gracias también a Sima por invitarnos a presentar este estudio en primicia, hoy en un sitio mejor que este imposible. Y gracias también al equipo de research de DAS y a Crisanta, el equipo de comunicación, que también ha hecho posible que estemos aquí pues también situados, ¿no? Pues sin más dilación, vamos a comprobar que esto funciona. Hacia allí. Epa, a ver si me voy a pasar. Vale. Vale. Hablaremos 3 minutos sobre el estudio que nos ha llevado a hacerlo, este perfil sintético que hemos hecho del inversor particular, cuál es el tipo de inversión en general que se hace en España, las preocupaciones que tienen y después de las preocupaciones, la experiencia real que tienen estos propietarios de media. Y por último hablaremos de cómo se protege el propietario de muchas de las cosas que veremos a continuación que le afectan. Esto me parece que va al revés. Cuando voy hacia adelante, ¿va hacia atrás o no? Si necesito un poco de soporte no me importa, ¿eh? A ver si lo estoy cogiendo al revés. Es muy posible. Estaba apagado, señores. No sé cómo he conseguido hacerlo funcionar la primera vez. Este es un misterio, ¿vale? Vale. Bueno, sabemos que el 90-95% de las viviendas en alquiler están en manos de particulares, ¿no? Grandes tenedores pues están entre el 5 y el 6%, con lo cual tenemos una gran masa informe de propietarios, ¿no? Y nosotros queríamos preguntarnos cuál es el retrato robot de estos propietarios, cuáles son sus preocupaciones, sus experiencias, y si realmente podemos estar hablando de forma generalizada de grandes propietarios, con esta imagen que a veces se nos da, de especulación, etcétera, y también cuál es la relación que tienen con esta inversión, cuánto de profesionalizados están, cuánto de amateur podemos estar encontrando en nuestro mercado, ¿no? Y entonces este estudio nos explica en primer lugar que si hacemos un perfil o un retrato robot de la persona que cogiendo entre todos los propietarios cogiéramos y dijéramos esta persona qué es, ¿no? O quién es una persona que más o menos 50-50 es un hombre y una mujer, que la grandísima mayoría están casados, la grandísima mayoría trabajan por cuenta ajena, está entre unos 40-50 años, como digo, de media, y más o menos tiene 2 hijos, ¿no? Una persona bastante normal, ya situada. Importante el tema de trabajar por cuenta ajena, luego veremos, ¿no? Y sus principales motivaciones para invertir, tanto en los pisos de alquiler como en el resto de inversiones que veremos que tienen, son pues, generar ahorros para situaciones imprevistas o la jubilación,
aumentar el patrimonio familiar y asegurarlo en el futuro de los hijos, aumentar la capacidad adquisitiva y, por último, proteger el patrimonio. Y esto, digamos que es bastante razonable y decimos, bien, se entiende, ¿no? Tiene sentido. A continuación, ahora sí, vemos que el propietario particular de alquiler más habitual en España cuenta con pisos y con uno además. Si hacemos la media, este número sube a 1,5 porque es verdad que hay una parte de long tail que pues, tiene más propiedades en alquiler, ¿no? Pero si cogiéramos, como digo, la media es una persona. Y además, de todas las propiedades de alquiler, el 76% están dedicados a vivienda. Y aquí tenemos una distribución de solo viviendas, el 42%. Si sumamos a las viviendas que tienen algún garaje, esto llega a un 76%, y el resto son garajes, locales, y hemos sacado la parte de propietarios que tienen varias propiedades, a lo mejor de diferentes tipos, para no distorsionar la foto, pero esta es una foto bastante fidedigna de lo que tenemos ahora mismo en España. Si pensamos cuál es la media de ingresos brutos anuales por unidad familiar de estos propietarios, vemos que en una grandísima mayoría están en torno, o hasta 60.000 euros brutos. El resto, si pensamos hasta 100.000 euros brutos por unidad familiar, están en un 26%, un cuarto. Hasta 200.000 ya son muchísimo menos. Hasta 300.000 y más de 300.000 cada vez más pequeños, ¿no? Una parte muy importante de todos estos propietarios de los que estamos hablando, tenemos, como dice, hasta 60.000 euros de ingresos brutos. ¿Eso es mucho o eso es poco? La media de ingresos por unidad familiar netos en España está entre 30 a 35, ha variado un poquito en los últimos años. Si le ponemos el número gordo, los ingresos brutos puede llegar a 48, no está tan lejos. Y aquí, como decimos, no es que toda esta gente esté en 60.000, es que están en hasta 60.000. Realmente coincide bastante con la media bruta de ingresos españoles, ¿no? Esto, para empezar, ya nos contrasta con esta idea inicial que decíamos, ¿no? de terratenientes, ¿no? Grandes tenedores, especulación, etcétera, ¿no? Al menos a nivel económico, gente bastante normal. Y esto se explica también porque aproximadamente la mitad de estos propietarios declaran que todas, o al menos una, de estas viviendas que tienen para alquilar provienen de una herencia. Es decir, que han tenido una cierta facilidad para meterse, digamos, en este mundo de tener un inmueble puesto en alquiler para que te dé un rendimiento. Hemos estado mirando también a ver si, cruzándolo, identificábamos que a lo mejor la gente más rica da más herencias, la gente menos rica recibe menos herencias, y es, la verdad, bastante lineal. Es cierto que quizá la gente menos solvente deja una herencia más normal a sus hijos o más ligera, y la gente más pudiente, pero en realidad no hay una gran diferencia entre todos estos grupos, ¿no? Y esto ya nos pone en situación de que ese 95% de propietarios de los que estamos hablando en realidad han tenido una cierta facilidad, o han tenido una ayuda, o han tenido esta. No es que estén poniendo a rentabilizar unos activos que ya tienen o unos ahorros que ya tienen, etcétera. Una parte muy importante, como digo, de los propietarios. Y esto va a explicar también, vendrá a continuación, por qué estos propietarios hacen la inversión o tienen el tipo de contrato que tienen, que veremos a continuación. Hay una parte de las viviendas en España que no se están poniendo a trabajar, como diríamos, a la venta, a alquilar, ¿no? Según Idealista, está en torno al 14% de las viviendas. Y uno de los temas que saldrá recurrentemente es que la legislación y la sensación de indefensión frente a la legislación complicada, etcétera, etcétera, lleva a un 43% de estos, como motivo, un 43% de estos propietarios a no poner en activo esta propiedad que tienen. Sin embargo, tantos como los que he comentado hace un momento la contemplan para más adelante. No es aquello que no, la descarto, no, lo desconozco, no me interesa, sino que es algo que contemplo, pero no por ahora, porque esto, digamos, ahora mismo no es para mí. Complementado por una preocupación por los impagos, porque prefiero no arriesgar, porque tengo miedo a que haya un potencial control de precios, etcétera, ¿no? Con lo cual vemos un primer punto como la legislación va a ser clave o debería ser clave para activar esta oferta deseable, deseable desde luego y deseada para nuestro mercado en España. Vale.
¿Cómo invierte inmuebles de alquiler esta persona que estamos intentando averiguar qué tipo de propietario es? En general, ligando con lo que comentamos, 8 de cada 10 inversores busca alquileres de larga duración frente a alquileres estacionales o turísticos. De larga duración y además con preferencia para familias, en un porcentaje muy grande, casi el 60%. Es verdad que hay un 20% que le es indiferente, un X% que prefieren inquilinos, otros prefieren estudiantes, pero si tenemos que hacer una visión global nos quedaríamos con mi casa o mi piso a largo plazo, pocos problemas, a familias que son más estables, como digo, como media. ¿Vale? Miramos también estas personas si tienen hábitos o tienen cierta profesionalización a la hora de invertir, a la hora de ver su activo como algo al que quieren sacar rendimiento, quieren reducir los costes, etcétera. Y efectivamente, 6 de cada 10 propietarios en España tienen otro tipo de inversiones. Y si nos fijamos en los tipos de inversiones, pues tenemos bolsa y otros activos financieros, planes de pensiones en unos porcentajes muy importantes, y cuando hablamos de creación de empresas, de venture capital, startups, criptomoneda, etcétera, ya nos vamos a algo muy residual. Entonces, diríamos que es un perfil que, con los datos que nosotros tenemos, no es un perfil que sea un absoluto experto con una cultura financiera fuera de lo normal o muy buena, ¿no? También hemos comparado el apetito respecto a las inversiones que hay a corto plazo. Sabemos que el mundo, no os voy a contar nada en este entorno, lo caliente que está el mercado inmobiliario y lo interesante que es, más activos como en el alquiler. Y nos parece muy relevante que haya un 17% de estos propietarios que afirman estar mirando a corto plazo o tienen intención a corto plazo de plantearse nuevas inversiones. Que se planteen no quiere decir que lo vayan a hacer, desde luego, pero nos parece que es un porcentaje muy relevante. Si vamos respecto a las preocupaciones y luego lo contrastaremos con la experiencia, digamos que estas son preocupaciones previas. ¿Vale? El impago, desde luego, es la preocupación reina. Veremos que luego es muy discutida con la ocupación, ¿no? Entonces, en el impago vemos que es la mayor preocupación, 9 de cada 10 les preocupa, 8 de cada 10, como decimos, les preocupa la ocupación. También aparece luego la inflación, dato interesante para comentar, regulación de precios, ley de vivienda, está todo, digamos, bastante contenido en el marco que ya estamos empezando a dibujar. De hecho, estas preocupaciones hemos visto que llevan a un 15% de los propietarios, ojo, que ya tenían previsto poner esta propiedad en alquiler, o que quizá la han puesto, a pararla y decir, no, mira, yo ya no más. Un 15% de estos propietarios pueden estar tendiendo a paralizar su inversión por todas estas razones. Respecto a la ocupación, vemos que, como os decía, el 80 y pico % está muy preocupado por la ocupación, y si vemos la comparativa por comunidades autónomas, bueno, vemos clásicos aquí, Cataluña, Madrid, con algunas diferencias importantes también en esto es lo que más me preocupa. Cataluña 31, Madrid 35, con una larga distancia de otras comunidades autónomas. Y si hablamos de qué otras preocupaciones tienes sobre tus inquilinos, o sobre cuando vayas a tener los inquilinos, qué te va a preocupar de ellos, vemos de manera razonable y en coherencia que el inquilino no me pague la renta, que tenga un problema de ocupación o que tenga que hacer un desahucio, tener un exceso de reparaciones y deterioros, que esto obviamente pues, genera más gastos, por lo tanto va a deteriorar el margen o al final el beneficio que yo tengo de la inversión, que sean maleducados o que haya una mala relación, y que tener problemas con las comunidades de vecinos. Y esto tiene mucho sentido si tenemos en cuenta que estamos haciendo un perfil, como digo, de una persona que ha recibido una herencia en la mitad de los casos, no todos, que tiene un piso, uno y algo, que ahora veremos lo está llevando él solo, y en el año en el que tienes a tu inquilino, potencialmente puedes tener muchos puntos de contacto con generación de conflictos, que puedes llevar mejor o peor en función de si tú eres, pues estás más preparado, y tu inquilino también, y de si tienes ayudas, ¿no? Con lo cual, el día a día de la gestión del alquiler aflora como algo muy presente, más allá de esos problemas básicos o atómicos de la ocupación y el impago, ¿no? que son los principales. Si
Vale, si hablamos de la experiencia, por favor. Venga, ahora sí, ¿vale? Tenemos un panorama de propietarios que autogestionan muy mayoritariamente su inversión o su activo inmobiliario. Si preguntamos cómo buscan los inquilinos, nos fijamos aquí que tenemos un 36% por plataformas online. No quiere decir que sean exclusivos entre sí o excluyentes. Tenemos un 31% que lo hace a través de inmobiliarias tradicionales, aproximadamente un 30% a través de conocidos y del boca a oreja y una parte muy residual de otros, ¿no? El segmento de la población de propietarios que externaliza totalmente y se desentiende la búsqueda de los inquilinos es solamente un 30%. Si esto, que es una parte del proceso, que es buscar al inquilino que es trabajoso, lo externalizo en parte, la gente que luego externaliza la gestión con el inquilino es aún menor. Toda esta gestión con los inquilinos, con la inmobiliaria o con quien tengas, con una persona, con un gestor de fincas, etcétera, evidentemente es un coste, ¿no? Y para el perfil de propietario medio que estamos hablando es un coste, por lo tanto, relevante. Y en una parte muy importante de los propietarios, el 80 y pico %, se encarga personalmente o con la ayuda de un familiar de la gestión del día y del inmueble y del inquilino. Y esto es muy importante en las cosas, en lo que vamos a ver a continuación. Dato muy relevante, que no esperábamos que fuera tan alto, el 80% refleja que confía en el inquilino. Y si preguntamos sobre la pandemia, cómo ha influido la pandemia acerca de esto, el 75% explica que no ha variado su nivel de confianza. Y en todo caso, tenemos un 15% que dice que ha aumentado, cosa que tiene sentido. Si yo he sobrevivido a una pandemia con todo lo que hemos pasado y me sigo llevando bien con mi inquilino, pues obviamente hemos pasado una prueba de fuego importante, ¿no? Y seguramente pues, las ayudas que ha tenido el país han sido también, han tenido impacto aquí, ¿no? Entonces, en general tenemos un propietario que confía en el inquilino, pero que esto no quita a que haya problemas con los inquilinos o haya incidentes porque, como digo, hay puntos de contacto y todos esos puntos de contacto son potenciales generadores de estos conflictos. Hay un 30% de propietarios que dice, yo nunca he tenido problemas, todo bien, y esto nos deja un 70% de propietarios que sí que identifican que han tenido problemas. En primer lugar, tenemos un 44% de propietarios que explican que tienen problemas con pequeñas reparaciones y mantenimientos. Aquí podemos pensar cuánto de esto es un problema, cuánto de esto es una gestión normal y la propia interacción, pues hombre, si puedo no tenerla, mejor, ¿no? No significa necesariamente que estos sean problemas graves o que hayan llevado a un conflicto. Puede que parte sí. Pero luego vemos problemas de impago de rentas, un 23% de los encuestados. Problemas de mala relación, 16%. ¿Cuánto una mala relación afecta a un propietario a lo largo de su vida si está gestionando uno a uno pues con una persona a la que has metido en el piso y luego pues de repente vas a ser un mal educado que te preocupaba y que finalmente ha sido, ¿no? Problemas con destrozos graves de la vivienda, problemas relacionados con la fianza, tema importante al final del contrato, cierres de contrato, fianzas y luego volver a poner el piso en marcha y otros problemas, ¿no? Con lo cual, una foto interesante aquí que comentaremos luego si la mesa me deja es esta idea de propietarios en autogestión, que muchos de ellos tienen conflictos a lo largo de la vida, que hasta un 23% pueden estar teniendo problemas de impago y que además estos problemas de impago prácticamente duplican cuando no se tiene un seguro de alquiler. Vemos que la frecuencia que nos proporciona OESA el año pasado es que la frecuencia en la pandemia fue de un 7% y luego bajó un 5% cuando hay un medio previo de filtro y de protección, que es el seguro, y cuando no tienes un seguro con coberturas aseguradoras, esta frecuencia se dobla. Es espectacular este dato, ¿no? Entonces, si juntamos autogestión y una probabilidad muy grande de que tengas impago, voy a decirlo mejor, una probabilidad de que sufras un impago la misma de todos, pero si no estás cubierto y si la autogestionas, si no tienes un servicio, un asesoramiento, si no tienes a alguien a tu lado, tenemos muchísimos propietarios que se están enfrentando cara a cara pues con las herramientas que buenamente tengan, pero no son los tíos como hemos visto, no son unos tiburones del mercado de la inversión inmobiliaria, ¿no? Con lo cual aquí tenemos un tema importante a nuestro entender. Y ¿cómo se protege este propietario respecto a estas preocupaciones que tiene? En primer lugar, tenemos que destacar... ¿Oye tiempo? Espera.
En primer lugar, tenemos que destacar respecto al impago, obviamente con los seguros de impago. Ahora mismo el mercado está entre un 30 y 35% de penetración global. En grandes ciudades, en determinadas zonas, los nuevos alquileres prácticamente están rozando el 80% de alquileres nuevos que ya tienen este seguro de impago. Y respecto a la ocupación, más de la mitad ya tienen algún tipo de elemento como una alarma, seguro antiocupación, persianas con bloqueo, seguridad privada, etc. Profundizando un poco sobre el seguro de impago y sobre los factores que son decisivos a la hora de contratar ese seguro de impago, vemos una pequeña anomalía, que es que tenemos aquí coberturas, lo más importante, con el 41%, y en segundo lugar una distancia importante, precio, asesoramiento profesional, imagen de la compañía aseguradora, opinión de conocidos. Nuestra interpretación es que no es una diferencia real, es un criterio on-off. Es un criterio en el que yo necesito estar asegurado. Si estoy asegurado, entonces ya paso a la siguiente ventana. Esto es lo más importante para mí y a partir de asegurar esto, entonces ya me fijo en el precio y tiene un factor decisivo ligeramente superior a luego el asesoramiento profesional, que es muy importante, a la imagen de la compañía con la que estoy asegurando mi activo y también a la opinión de conocidos o otra gente a la que puedo estar pidiendo opinión. Y respecto a lo que más se valora del seguro, obviamente, y en relación un poco de manera coherente con lo que hemos explicado, la protección frente a los impagos. Aquí veis lo que más se valora, valoro mucho, valoro bastante, y lo que queda hasta 100 es valoro poco o no valoro nada. Protección frente a impagos, arreglo de desperfectos graves, todo muy relacionado con el impago y con los desahucios. Y aparece, en tercer lugar, ayuda legal con un abogado especialista, que es una de las garantías, una de las ayudas que ayuda durante toda la vida del inquilino o de ese alquiler, no solo en el momento en el que ocurre un impago o aunque no ocurra ese impago, ¿no? Ayuda en el desahucio y, de nuevo, revisión de contratos y de gestión de documentos legales, ¿no? Con lo cual, la conclusión, además de esta ayuda en el impago y el desahucio, el soporte al propietario durante la vida es un factor importante para los propietarios. Y por último, en cuanto a valoración general, los propietarios que disponen de un seguro de impago les dan una muy buena nota a las compañías. Vamos a acudir algunas de las cosas que nos han dicho, pero la verdad es que ha sido muy raro encontrar opiniones por supuesto, al margen de la nuestra, ¿no?, que fueran diferentes a esta idea de yo tengo un seguro de impago de alquiler y no tengo ninguna duda de que esta gente va a responder cuando toque. A ver, ¿vale? Como grandes takeaways de lo que hemos explicado hasta ahora, y si tenéis alguna pregunta la podemos hacer en cuanto los invitados de la mesa suban aquí conmigo, son: ese propietario tipo en realidad es clase media, quizá un poco alta, pero es clase media, tiene una aversión muy importante al riesgo, no es ese inversor especulador que va a buscar el céntimo, va a buscar... El impacto de la legislación es brutal, tanto para la gente que está ahora mismo alquilando, porque tiene muchas dudas, porque necesita mucha ayuda, como para la gente que por esta razón está dejando de alquilar. Las preocupaciones importantes son impago y temas relacionados durante la vida del alquiler. La autogestión de tal porcentaje tan grande de todos los propietarios y la incidencia que tienen, 44% incidencias en el día a día, pequeñas reparaciones, etcétera, hace que haya una alta necesidad por parte de esta población de un soporte experto, ¿no? Hay una búsqueda de solución aseguradora robusta por encima de otros factores, digamos, más normales, como el precio, o a quién se lo vendo, con quién lo contrato, y esto da razón a que el seguro de impago esté siendo clave en esa prevención y en esa diferencia entre las frecuencias de impago con seguro y sin seguro, y que esté teniendo este alto crecimiento ya desde unos años, y no nos cabe ninguna duda de que va a seguir creciendo, ¿no? Y esto pone a compañías como nosotras, por supuesto, pues en tesitura de seguir ayudando con innovación en experiencia de cliente, con innovación en productos, a estos propietarios medios particulares que van a necesitar mucha de nuestra ayuda y que seguro que vamos a poder dársela. Dicho esto, tenemos ahora una mesa redonda con Alfredo, Mercedes y Adolfo. Si queréis, subid. Os presento, cogéis los micros.
me guardo el... Vale. Tenéis que encender el micro. Están apagados. Sí. Vale, ya. Genial. Muy bien. Ay, hola. Pues dejadme que Hola. os presente. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Muy bien, tenemos con nosotros a Mercedes, vicepresidente de OESA, es el Observatorio Español del Seguro del Alquiler, de los cuales DAS es miembro permanente y colaboramos todos los años en la realización de estudios de los cuales, por supuesto, estamos atentos todos. Adolfo Masagué, director comercial de DAS, con más de 25 años de experiencia en el mercado asegurador de protección jurídica y también del mercado de los seguros de impago. Y Alfredo, CEO de Prontopiso, que es una de las soluciones que están haciendo para dar una vuelta a cuál es el modelo de las inmobiliarias ahora mismo y que luego, si tenemos una ocasión, pues nos cuentas un poco más. Gracias de entrada por aceptar nuestra invitación y compartir estos momentos de reflexión sobre el estudio que hemos presentado. Yo quería empezar, Mercedes, preguntándote sobre esta idea que hemos explicado hace un momento, de este salto tan grande que hay entre esos factores de decisión de compra, 3 veces más importante el factor de las coberturas respecto a otros segundos, pues precio, etcétera, ¿no? Yo te quería preguntar sobre esta búsqueda de coberturas de los propietarios. ¿Qué alternativas tienen? ¿Cómo las valoras? ¿Cómo crees que el seguro ayuda a estos propietarios? Gracias, Pedro. Bueno, lo primero agradecer la invitación y sobre todo daros la enhorabuena a Crisenta y a ti. A Crisenta y a ti, Pedro, por el estudio, porque se ve que tiene un trabajazo tremendo. Así que enhorabuena y gracias por la invitación. A ver, hablando de alternativas a los seguros de impago alquiler, hoy por hoy tenemos los tradicionales que hemos tenido toda la vida, que es los avales bancarios, algo que se ha quedado obsoleto ya, pero me lo tengo que acercar mucho, para que se oiga. Si no, no se oye. Lo que son los avales bancarios, que ya están obsoletos. Luego tenemos lo que son los depósitos adicionales al seguro de impago alquiler, que todos sabemos que a partir del año 2019 se limitaron las garantías adicionales a 2 meses por el Real Decreto Ley que se aprobó en ese año. Y luego la otra alternativa son adelanto de rentas, es decir, págame 6 meses, 8 meses y por ese motivo están también totalmente ilegal, es decir, no pueden pedir más de los 2 meses. Y por último tenemos lo que es empresas de servicios que aseguran rentas. Entonces, en ese tipo de empresas de servicios, desde OESA sí que queremos hacer una mención por el tema de lo que es regular el sector. O sea, dentro de las compañías aseguradoras están muy reguladas gracias a la Dirección General de Seguros. Es incomodísimo ponerte el micrófono tan pegado. Si lo bajo no se oye, ¿no? No se tienes oye que pegarte bien. aquí como... ¿Se oye si hablo así? Gracias. ¿Sí? Porque veo que me lo como. A ver. ¿Se me oye así bien? Genial. Es que yo no me oigo bien por eso. No me escucho yo, claro, debe ser eso. A ver, como la alternativa que os comentaba son las empresas de servicios que, bueno, pues debido a la pandemia, a la necesidad de ese seguro de impago alquiler, pues han proliferado de una forma exagerada. A ver, lo bueno del sector asegurador es que está muy, muy regulado. La Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones de eso se encarga, de tener un control exhaustivo de quien asegura. Por eso son seguros, en este caso de seguros de impago alquiler. Cuando vemos en el mercado de empresas prestadoras de servicios, que son SL, que se juntan pues 2 amigos a montar una empresa que garantizan el alquiler o el pago los 5 primeros días de mes, corremos el riesgo, porque es un riesgo, a que mañana estén aquí y pasado no. Y al final el propietario ha pagado una prima, que no se llamaría prima porque no es un seguro, y se quedaría sin el dinero del inquilino, sin el dinero de ese seguro y sin una defensa jurídica que le pueda dar cobertura a esta situación. Para eso las compañías de seguros están muy reguladas. Desde OESA, el Observatorio Español del Seguro de Alquiler, hacemos mucho hincapié en que antes de contratar un seguro, de hecho hay un decálogo donde indicamos cuáles son, de alguna forma, los consejos para alquilar una vivienda con seguro de impago. Es decir, informar a quién le voy a pagar esa prima.
la Dirección General de Seguros tiene un registro público donde podemos consultar a quién se la voy a pagar, la fianza que puedo pedir, etcétera. Entonces, bueno, sobre todo esa parte de tener cuidado a quién le pagamos una prima de seguro, que no a todo el mundo que nos garantiza el alquiler está regulado. De hecho, las compañías aseguradoras, que bueno, lo pueden decir mejor ellos, tienen que dotar unos fondos de reserva, de un control, supervisión también o regulación de Solvencia II, que eso ya son temas que están muy controlados. Así que bueno, un poco un consejo que damos de aquí, que cuidado con las otras alternativas que existen en el mercado. No te funciona. ¿No? Hola, sí, ahora sí. Una pregunta, Mercedes, sobre esto, porque vamos bien. De cara a un propietario que quiere asegurarse este riesgo, ¿no? Y que puede encontrar, por un lado, unas compañías de seguros y luego puede encontrar otras compañías de servicios que le ofrecen esto, ¿hay algún indicador que te diga esto no es a nivel de precio son mucho más baratos y entonces puede haber como un canto de sirena así, o incluso a nivel de precio estas soluciones son equivalentes, aunque luego el trasfondo claramente, por lo que has dicho, obviamente no tiene nada que ver con una compañía aseguradora que tiene unos requisitos de solvencia y de seguridad? Sí, efectivamente. Claro, como no tienen, la cabeza para pensar qué me tengo que guardar en caso, y de hecho cuando hubo la pandemia, hay que decir que las compañías aseguradoras estaban ahí al pie del cañón, es decir, no hubo vaivenes de decir, pues como pasó hace 10 años con la crisis financiera, que los bancos también tuvieron que cerrar, el sector asegurador se quedó ahí. Los precios sí que varían en cuanto a empresas que no son aseguradoras, porque no tienen que tener ese respaldo económico, o sea, dinero que entra, dinero que se gasta. Entonces tienen un margen de maniobra mayor porque no tienen esas reservas. En cuanto a los profesionales inmobiliarios, pues lo mismo, pues les dan el oro y el moro para poder que comercialicen sus productos. Entonces hay que tener mucho cuidado, no solamente un propietario de una vivienda, sino un profesional inmobiliario, que al final regalan cosas que luego, se prometen cosas que luego no se pueden cumplir. Muy bien. Y Mercedes, Adolfo, cuando estamos hablando de impago, ¿de qué estamos hablando en términos de mercado, de cuánto ocurre esto, de porcentajes? Desde el punto de vista... Hola, buenos días. Sí, de la frecuencia, ¿cuántos impagos ocurren? A algún propietario normal, ¿a ti te va a pasar un impago o no? Esto es... Bueno, si me permites, yo tenía previsto al hilo del estudio otra pregunta antes de entrar. Si quieres vamos con esta y luego, sí, y luego la cambiamos, ¿vale? Pues mira, una de las cosas que hemos visto en el estudio es la alta confianza que tienen los propietarios con los inquilinos, y por otro lado, tú que conoces el estudio, ves que la renovación año a año de ese seguro de impago de alquiler en un alquiler de largo plazo, del año 1 al año 2, al año 3, la renovación de ese seguro es muy alta. Y esto podría ser un poco contraintuitivo, ¿no? Si ya te fías de tu inquilino, sin embargo estás renovándolo. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que reaccionan, que es como se comportan los propietarios, ¿no? Efectivamente puede parecer un contrasentido, ¿no? Es decir, si no me genera problemas el inquilino y tengo un seguro, pues ¿para qué voy a renovarlo, no? Yo creo que, aun pareciéndolo, la realidad es muy distinta y yo lo voy a centrar en dos respuestas que las daré a continuación, ¿no? Pero hay que pensar, lo primero de todo, que estamos hablando de un seguro, y un seguro es prevención. Es decir, yo creo que nadie se asegura su piso pensando en que lo quiere utilizar y quiere que se le queme, ¿no? Ni tampoco querrá hacerse el seguro del vehículo para tener un accidente y que el seguro lo amortice. Es decir, el seguro lo tenemos que ver siempre desde el punto de vista de prevención. Dicho esto, aunque yo no hayamos tenido problemas, yo como propietario con mi inquilino, creo que estaremos todos de acuerdo que estamos en unos momentos realmente cambiantes, en unos momentos diría que en cierto modo inestables, y que realmente una trayectoria pasada no garantiza el futuro. Es decir, yo puedo tener un inquilino realmente con una actitud fabulosa, que puede hacer frente a sus responsabilidades,
pero con todo este cambio que estamos sometidos día a día, evidentemente problemas personales, problemas económicos, problemas de todo tipo pueden provocar una situación imprevista, inmediata y que no me deje capacidad de reacción, y ahí surge el problema. Por tanto, en este mundo, diríamos, ciertamente inestable en el que nos encontramos, la prevención tiene un factor cada vez más importante. Y la segunda cuestión, se ha dicho en el estudio, es cierto que la mayoría de propietarios contratan un seguro por el tema de las rentas impagadas, o este es su motivo principal, el foco. Pero los seguros de impago cubren muchas más coberturas y servicios que, sin que se produzca una situación de impago, yo como propietario la tendré que resolver. Y antes las has expuesto, ¿no? Desde una tutela en toda la vida del contrato, de asesoramiento jurídico por un equipo de abogados, desde revisión de documentos legales, a que yo en un momento determinado como propietario puedo ser responsable penal por alguna cuestión que no he abordado correctamente. Es decir, problemas derivados del mundo del consumo, hacer unas obras en la vivienda y tener problemas con la persona, con el industrial, los industriales que han hecho esa reparación. Por tanto, tenemos que ver el seguro de impago como un todo, como un seguro global, y que, por tanto, con independencia que pueda tener o no problemas en cuanto al tema de la renta, me va a dar un porcentaje de cobertura muy superior. Por tanto, estas dos razones son las que al final, aún no teniendo problemas, piensen que mantener el seguro es francamente importante. Sí, perfecto, ahora. Gracias, Adolfo, tiene todo el sentido. Alfredo, a nivel global explicábamos inicialmente que estábamos validando esta hipótesis de, en realidad, quiénes son estos propietarios. Por contraste, creo que todos lo tenemos en la cabeza de lo que suenan los medios de cuando se legisla o se dice que va a legislar, pues siempre se tiene en el foco a los grandes tenedores, ¿no? ¿Cómo tú, que estás en la realidad de las inmobiliarias, tratando de ayudarles a digitalizarse, a cambiar su modelo, a ser más eficientes, tú que estás en la punta de lanza, ¿no? ¿Cómo ves, de dónde crees que viene esta idea de focalizar el discurso, o que tengamos esta visión tan sesgada? Y si crees que esto afecta de alguna manera o puede estar afectando a esa gran masa de propietarios, 95%, que no son esa idea que tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación, y luego muchas gracias también por el estudio, porque además me he visto un poco reflejado, porque yo soy propietario que alquila. Y de hecho, al final, o sea, es muy curioso ver, porque al final, o sea, yo me he sentido seguro porque generalmente he alquilado por referencias, ¿no? Es decir, que al final yo creo que también es un mercado que se mueve mucho por referencia. Yo creo que solo una vez he alquilado a alguien que no conocía de nada, ¿no? Y es verdad que cuando se habla de mercado de alquiler, en el colorario, o sea, común, y que la gente cree es grandes fondos de inversión y tal, y creo que el estudio lo que demuestra que es que hay un 95% de españoles y españolas, que se diría también, que tienen una vivienda en alquiler, y que lo tienen además como algo, oye, para la jubilación, para una cosa que tengas. Es decir, que tenemos un problema muy grave no solo en la parte de acceso a la vivienda, sino en que los que tienen vivienda también tienen un problema. Entonces yo creo que el estudio sería muy bueno llevárselo a los juzgados de España y enseñarles a algunos jueces la realidad del país, que no es la que ellos muchas veces ven, sino lo que hay que hacer es verlo, ¿no? Y entonces pensemos que es que solo un 5% del parque de viviendas está en manos de fondos de inversión. Y estaba viendo datos el otro día que 2,4 millones de personas declararon en la renta ingresos por alquiler. O sea, 2,4 millones de españoles, que es como muchísimo, ¿no? Entonces, creo, y es muy curioso cómo ese propietario donde ve problemas es, he visto, ¿no?, en indefensión frente a la ley y luego la ocupación. Es decir, son dos cosas que recaen mucho en la administración pública o en los organismos públicos, que son los que tienen que solventarlo, ¿no? Creo que el gran problema principalmente es, decir, ya no es el impago en sí, sino es, uno, si me impagan lo que tardan, o una ocupación lo que tarda, ¿no? Con lo cual yo creo que lo que se debería hacer es dar como mucho más, cuando se legisla o cuando se trata de hacerlo ver, es ver la foto mucho más allá del titular y tratar de ver la vida real, que la vida real es ese pequeño propietario que sin duda alguna lo que necesita es una solución para poder alquilar, y que incluso si se siente seguro, estamos hablando de seguro, siente seguro que el parque en vivienda aumentará mucho más, porque hay mucha gente que efectivamente no lo tiene, se espera tener algún amigo para alquilarlo. Sin embargo, si tú tienes resortes que te permiten recuperar la posesión, o si hay un impago, recuperarlo rápido, sin duda alguna el mercado irá mucho mejor. Sí que ya que estamos, y como estoy más metido en el tema de la tecnología, me ha llamado la atención, yo creo que no lo habéis sacado porque no habéis querido, pero yo creo que una de las cosas que habría que mejorar en el tema de seguros es incluso la contratación. Tenemos que pensar
que muchas veces lo que nos ocurre, y a mí me ha ocurrido, o sea, creo que a nivel profesional creo que fue, es decir, el hecho de tener que pedir tanta documentación a la hora al inquilino hace que pierdas la oportunidad, porque además el mercado últimamente se mueve mucho. Entonces creo que también una de las cosas que habría que mejorar, y por eso os lo digo, que el estudio está magnífico, o sea, me ha gustado mucho, pero yo creo que hay una de las cosas que creo que habría que aportar valor a ese propietario es la agilidad, que a veces te las dan estos... sí, o sea, esa agilidad que a veces te dan esos que te prometen que te lo van a tal. Entonces, es verdad que la competencia ahí es complicada, pero yo creo que ahí es una de las cosas que tienen que mejorarse. Perdóname, pero ahora continúa, disculpa, pero ya existen, ¿vale? Ahora estamos con Dash, que estamos a ver si se animan ya a digitalizar esa parte de online. Pero el observatorio, de hecho, pertenecen dentro del observatorio otras compañías aseguradoras que ya lo tienen. Entonces, bueno, esto poco a poco van entrando. Pasa que es verdad que son más cautas, en este caso DAS, por el tema de protección de datos, porque el investigar una solvencia de un inquilino, o sea, está claro que no se puede asegurar a un inquilino sin conocer sus finanzas o sin conocer su perfil económico. Para eso, la Agencia de Protección de Datos es muy rígida. Hay compañías que se han tirado a la piscina y hay compañías que de momento están, como puede ser DAS, un poco mirando esa alternativa. Yo por echar un cable a DAS, ¿eh? Ojo, que no quería personalizarlo en una compañía en concreto, digo en general. Además, pero sí que existe. Pensando en que el perfil del inquilino en general, que no lo hemos visto, porque esto fija en es gente joven que a golpe de clic te lo hace. Entonces, creo que ahí es donde hay que ganar agilidad e incluso, o sea, te lo digo, es que muchas veces yo cuando estoy en el sector inmobiliario lo decimos, nos quejamos, oye, perdona, somos los primeros que tenemos que empujar a la administración pública para cambiar cosas que nosotros queremos que se cambien, ¿eh? Pero vamos, que no quería tampoco abrir un debate de eso, pero era un poco de dar una recomendación también ahí. No, pero sin duda, si me permitís, porque creo que has abierto un melón muy, muy importante, porque si echásemos la vista atrás a 2 años, simplemente 2 años, que no es nada, ¿dónde estábamos y dónde estábamos las entidades aseguradoras? Es decir, hemos pasado a un proceso de scoring absolutamente digital y a través de, incluso en nuestro caso, utilizando pues la famosa inteligencia artificial. Otra cuestión es el hecho, como tú muy bien decías, Mercedes, de realmente dar un paso más en el sentido de ni tan siquiera pedir documentación y disponer de la misma, ¿no? Evidentemente, todo es factible, pero debemos que ser fundamentalmente por el hecho de no sustos posteriores, ¿no? Porque al final todo esto puede recaer en una mayor siniestralidad, un mayor precio del coste del seguro y entonces son pasos que tenemos que abordar con cautela. Pero a lo que tú planteabas, que es muy importante, sin duda, es fundamental que con independencia de un buen producto, una relación calidad-precio magnífica, tiene que estar todo ello acompañado con un proceso de digitalización al máximo y que sea muy, muy fácil contratar. Y en eso todas las entidades hemos dado un paso adelante, creo que muy significativo. Pero ha sido una buena aportación. O sea, ya he cubierto el cupo de lo que... Sobradamente. Sí. Es que realmente es un tema donde estamos todos y luego pasas por nuestro stand que está ahí al fondo para el que quiera y os explicamos qué cosas estamos haciendo en este sentido, que son muchos. Pero no te hemos explicado esto, hombre, que has llegado muy justo a la mesa redonda, no te ha dado tiempo que te expliquemos, hombre. Muy bien, pues una última reflexión, si queréis, cada uno acerca de lo que os ha podido sugerir este estudio o takeaway que os lleváis o algo que queráis compartir, al margen de las preguntas que a lo mejor os he podido hacer. Nada, pues principalmente hay una cosa que has puesto ahí que me da mucha pena, que los profesionales inmobiliarios has puesto que solamente el 30% de las viviendas se alquilan o buscan inquilinos a través de profesionales inmobiliarios. La verdad es que la labor del profesional inmobiliario es una labor imprescindible porque creo que es importante a la hora de seleccionar un inquilino, porque el perfil del inquilino es importante. Y luego comentabas también lo que es la frecuencia de siniestralidad. Comentabas que del observatorio, además las cifras que sacamos en un estudio, que en torno al 5 o 6% el año pasado de frecuencia, es decir, 5 o 6 inquilinos de cada 100 han tenido procedimientos judicializados, no estamos hablando de retrasos, y eso se duplica cuando no hay seguro de impago alquiler. Porque al final un seguro de impago alquiler, y estoy hablando de ahora de volver a entregar nóminas, al final el inquilino entrega unas nóminas y sabe que las ha entregado. Si le ha entregado el DNI y ha entregado tal, no saben que tienen sus nóminas, no saben que hay un estudio de su solvencia tan exhaustivo como mirando los ingresos económicos mensuales.
eso frena lo que es la siniestralidad y de hecho las cifras lo avalan. La mitad de los siniestros se producen con un seguro de impago alquiler, o mejor dicho, el doble sin seguro. Es una diferencia grandísima. A propósito de lo primero que comentabas, esta idea de la presencia o no de ese canal de gestión o de esas inmobiliarias, una de las cosas que hemos visto es que es verdad que el canal, bueno, hemos visto que es un público, podría ser Alfredo, que tiende mucho a la autogestión, a hacérselo a él mismo, ¿no? Y vemos esto de manera muy relevante en los puntos de entrada, como busco información, ¿no? Se busca mucha información por Internet, pero luego si comparamos con el canal que se utiliza mayoritariamente para contratar, Internet reduce su participación, digamos, en esa tarta y el canal de mediación y otros profesionales sube enormemente, tiene una subida prácticamente del 40%. Y creo que es algo que merece un comentario sobre por qué entendemos que estas diferencias. Claramente la gente busca mucho por Internet, pero luego cuando vas a contratar necesitas quizá de este perfil, ¿no? En el seguro de impago ocurre lo mismo que en los seguros en general, es decir, y estos son datos que están totalmente contrastados. Hay una tendencia clara de informarse, de captar y de conseguir información a través de portales, comparadores de seguros, etcétera, pero una vez yo ya estoy informado, de alguna forma analizado las coberturas, precios que me ofrece, sí que un porcentaje elevadísimo se orienta hacia profesionales del sector. Si hablamos de seguros en general, obviamente el canal de distribución por excelencia es el de los corredores de seguros, mediadores de seguros y agentes de seguros también. Y si hablamos del seguro de impago, también aquí interviene la figura de las agencias inmobiliarias, que en muchos casos también son agencias de seguros. ¿Qué ventajas tiene? Si antes hemos dicho que con un producto asegurador tienes una tutela durante toda la vida del contrato de alquiler, tienes una garantía, luego también la gestión del seguro es muy importante y eso lo tiene que llevar a cabo un profesional que además en muchos casos por sus volúmenes de negocio y por su relación con las entidades también tienen ventajas a efectos de condiciones especiales y bueno, en definitiva al final yo si quiero de realmente estar protegido en todos los aspectos, pues posiblemente acabe en manos de un distribuidor de seguros que lógicamente, como he dicho, pues son los mediadores de seguros en general. Muy bien. Alfredo, una reflexión. Sí, yo la reflexión es clarísimamente es que creo que el estudio tiene un valor tremendo porque demuestra, uno, que los datos los dan, pero a veces parece que son tozudos algunos en entenderles, que la mayoría de quien alquila una casa es un particular, que tiene una problemática a la que hay que dar solución, ¿vale? Y que creo que, lo que os digo, o sea, después de esto creo que debería de hacer un roadshow por diferentes juzgados de España para que lo entendieran y que los jueces, que os digo, muchas veces están fuera de la realidad, vieran esta realidad que creo que solucionaría muchísimos de los dolores de cabeza que tenemos actualmente. Tu reflexión final, takeaway del estudio que quieras compartir. Mientras tanto, si hay alguna mano levantada, pues avanzaremos con alguna pregunta. Vamos justitos de tiempo, quizá da tiempo a una. No, yo sobre el estudio creo que está muy bien resumido porque es mucho más amplio, comentado. Yo simplemente, cuando antes al inicio me preguntabas algún dato, yo creo que para los diferentes actores que estamos inmersos en el mundo inmobiliario, indirecta o directamente, y en el parque de viviendas de este país, yo creo que al final tenemos que quedarnos con que hay 26 millones de viviendas en España, de las cuales 6,5 millones son viviendas de alquiler y que aproximadamente hay 2,5 millones de viviendas aseguradas, con lo cual, pues para todos los que tenemos algo que aportar en este segmento de negocio, tenemos un potencial y un recorrido enorme, ¿eh? Entonces, tenemos que avanzar en los terrenos que nos falta, ¿verdad, Alfredo? O sea, afortunadamente tengo buena relación con DAS y sé los grandes esfuerzos que ha hecho DAS y está a la cabeza posiblemente de la digitalización en el tema de seguros. No quería, por favor, poner el foco en DAS. Yo hablaba de otros. Muy bien. ¿Nos da tiempo a lo mejor de alguna pregunta? ¿Hay alguna mano levantada? Fantástico. Mercedes, Adolfo, Alfredo, gracias. Plantel de excelencia para presentar en exclusiva nuestro estudio sobre el perfil de los propietarios en España y sus preocupaciones. Muchas gracias a todos vosotros por estar un rato con nosotros y a vuestra disposición. Estamos un poquillo al fondo en el stand de DAS. Muchas gracias a todos. Gracias, Pedro. Muchas gracias.
Pues gracias a los 4 ponentes por acercarnos a este estudio y dentro de 5 minutos seguiremos con claves para una compraventa segura, la tasación y la certificación energética. Os esperamos en 2 minutos.